leer Salmo 150. El Salmo 150. Salmo 150. Son 6 versos. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con símbolos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a orar. Señor, gracias por poder alabarte, mi Dios santo. Ayúdanos, Señor, a ser fiel, Señor, a tu palabra y ser un pueblo de alabanza, mi Dios, alabando tu nombre, Señor, porque tú habitas en medio de nuestra alabanza, Señor Santo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. Amén.
San Mateo. Vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. San Mateo, capítulo 27. Es el capítulo del domingo pasado, no lo terminamos. De la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, el jueves a las 6:30 estamos estudiando el libro de Isaías. También tenemos el capítulo 27 de Mateo. ¿Y el verso? Vamos a estar empezando el verso 24. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por tu palabra hoy, mi Dios. Señor, ayúdanos a nunca olvidarnos, Señor, de que fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón que fuimos comprados, tenemos que vivir una vida que honra a ti, mi Dios, una vida que te place a ti, mi Dios Santo, porque ya no vivimos por nosotros mismos. Deberíamos de vivir para ti, porque usted dio su vida por nosotros, Señor. Todo es posible, Señor, por el Espíritu Santo que nos da la gracia para ser obedientes a tu linda palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor Santo, a deleitarnos en ti, Señor, de morar en tu presencia, porque en tu presencia hay gozo, hay placer, hay tranquilidad, por siempre y para siempre, Señor. Bendiga este estudio, Señor, hoy en esta tarde. Háblanos, Señor, y cámbianos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, recuerda que el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz. No hubo otra manera para poder redimirnos de nuestros pecados. No había otra manera para salvar al pecador. Y el Señor, aunque sufriendo por Judas, el traidor, lo entregó a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, cuando lo estaban acusando a él de hacer algún mal o de blasfemar el templo, él no habló ninguna palabra. Y cuando lo entregaron a estar enfrente de Pilato, Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Y él dijo: tú lo dices. Él no alegó con él no dijo nada. ¿Por qué? Porque él tenía que morir por nuestros pecados. Para eso vino el Señor. Vino para morir por todo el mundo. Vino para obedecer, para cumplir la ley, para cumplir las profecías, para que su sacrificio fuese aceptado ante Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo era 100% entregado a la voluntad de su Padre para redimir a usted y a mí también. Si se acuerdan, hermanos, del estudio del jueves que tuvimos, pudimos estudiar Isaías capítulo 43. Y Dios, hermanos, declara a su pueblo de que Él dio otras naciones por su escogido, por Israel. Déjame yo leer para ustedes. Escuchen mientras que yo leo por ustedes el versículo 3 de Isaías 43. Dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios le está diciendo a ellos: yo soy tu Salvador. Yo te voy a salvar de tus pecados y de tus enemigos. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Dios está diciendo a su pueblo Israel: he dado estas naciones por ti. En lugar de ti he dado ellos para ti. Al mismo tiempo, hermanos, el Señor dio a su Hijo amado por nosotros.
El Señor murió en nuestro lugar. No había otra manera. No había otra manera. El Señor es entregado, lo examinaron, no hallaron ninguna falla en él. ¿Por qué? Recuerda, hermanos, el sacrificio tenía que ser perfecto. Si había una mancha, si había algo que no pasaba, lo que pedía el sacerdote lo rechazaba. Pero el Señor era perfecto, ni habló engaño con su boca, no fue ningún mal hallado en él. Y por eso, hermanos, su sacrificio nos pudo comprar y nos sigue lavando. Es lo que dice el apóstol Juan en sus epístolas. La sangre de Cristo nos sigue lavando. La sangre del Señor tiene poder para deshacer lo malo en nuestro ser. Dice, verso 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este pueblo, allá vosotros. Pilato mismo, hermano, siendo un hombre cruel, cruel. Tenía mal testimonio Pilato, que era un hombre malo, un hombre que humillaba muy feo a la gente, un hombre que mataba a mucha gente inocente. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba enfrente de él, Pilato, sin duda sintió que este hombre era diferente, y aparte de eso, su esposo lo mandó a decir, no tengas nada que ver con este hombre inocente, con este hombre justo. Y él aquí se está lavando las manos de lo que están haciendo los judíos. Pero al mismo tiempo, hermanos, en no hacer nada, todavía tiene parte con aquellos que andan crucificando al Señor. Hay muchos que piensan, pues yo no soy tan malo y tampoco tan bueno. Yo sé que Cristo es el Salvador del mundo, yo sé que Él es el camino para la vida eterna, pero aquí voy a estar yo en medio. No ni para allá ni para acá, pero hermano, eso es una idea falsa, porque si cuando uno no hace decisión, automáticamente está haciendo una decisión, está diciendo, todavía no quiero al Señor Jesucristo. Todavía no quiero estar rendido completamente a Él. ¿Por qué? Engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Uno piensa de que va a echar a perder su vida y que ya no va a disfrutar la vida si se entrega 100% a Cristo. Mi vida va a ser aburrido, mi vida no va a tener sabor, mis amigos me van a dejar. Sí, los amigos mundanos sí te van a dejar. Pero vas a dar cuenta de que el placer que el mundo ofrece, ya que cuando uno está bien conectado a Cristo, cuando uno está bien sujeto a Cristo, ya no va a necesitar las cosas del mundo para llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Y Dios va a llenar su vida de gozo, paz, tranquilidad y de fuerza y de fe, y va a servir para lo bueno ante los ojos del Señor. Y sigue diciendo el verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó Barrabás, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. En vez de soltar al Señor, soltaron a un hombre malo. Verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima de su manto de escarlata, y le pusieron sobre la cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hincándolo al oído delante de él, le escarnecían, diciendo, salva al rey de los judíos. Cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez, vino para sufrir y para morir. Y para muchos hermanos era duro comprender, era duro creer que el Mesías iba a venir de esta manera. Iba a venir humildemente nacido en un pesebre.
donde la mayoría del mundo, hermanos, no se dieron cuenta que Dios había llegado al mundo en un pesebre. Pero al contrario, hermanos, en Apocalipsis dice que todo ojo lo verá. Y van a decir, caiga sobre nosotros las piedras, escóndanos del Cordero de Dios. Ahora sí entonces van a querer glorificar a Dios, pero mejor de arrepentirse dicen escóndanos. En vez de rendir sus vidas al Señor, van a decir escóndanos, porque todavía queremos andar en el pecado, todavía queremos seguir una mentira. El Mesías sufriendo, el Rey sufriendo, nuestros sacerdotes sufriendo por nuestros pecados, conforme lo que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento, en las profecías de los profetas. Y lo dice, verso 29, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y diciendo a la rodilla delante de él escarnecían, diciendo, sálvale, verso 30, escupiéndole también, tomaban la caña y le golpearon la cabeza. Y verso 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Otra vez digo, hermanos, crucifixión no era nada nuevo, pero los romanos lo perfeccionaron y era una manera horrible para morir. La muerte era lenta, duraba mucho dolor, y el Señor escogió a venir durante este tiempo al mundo para morir de esta manera. Verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este lo obligaron a que llevase la cruz. Ya para este tiempo, hermanos, el Señor ya tenía mucho tiempo sin comer y sin beber agua, y aparte ya lo vieron golpeado, ya le dieron con un chicote, con un azote, y ya habían quebrado la carne de su espalda, estaba muy, muy débil, y pusieron a este hombre para llevar la cruz al monte Calvario. Verso 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Golgata, que significa lugar de calavera. Verso 33, hermanos, el Calvario. ¿Qué sucedió años antes en ese lugar? Años antes, en ese mismo lugar donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué sucedió ahí? Había un hombre llamado Abraham, y Dios le había dicho, Abraham, dame a Isaac tu único hijo. Y Abraham, en obediencia, llevó a su hijo y subió a este monte, y ya para matarlo, porque dicen Hebreos que Abraham tuvo fe de que Dios podía resucitar a Isaac después de ser ofrecido como holocausto. Pero dice que el ángel detuvo la mano de Abraham, y hay un cordero amarrado, ¿verdad?, en un arbolito, y Dios proveyó un sacrificio en lugar de Isaac. Y aquí, hermanos, el Señor proveyó un cordero para el pecado del mundo. Dios hizo todo. Él es el Salvador. Dios puso ahí al cordero, como dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Eso es nuestro mensaje que deberíamos estar llevando afuera de esas puertas, saliendo de aquí, llevando las buenas nuevas, diciendo al pecador, ¿sabe qué? Cristo pagó tu deuda. Puedes salir de la pobreza espiritual, puedes salir debajo del poder del diablo, puedes vivir con esperanza, puedes vivir sin miedo de la muerte, porque todos tenemos cita con la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo pagó tu deuda. Esas son las buenas nuevas que usted y yo tenemos. Y eso es la manera, hermanos, que vamos realmente a cambiar las cosas. Hay dos cosas que van a cambiar este país: el Evangelio y la familia.
El Evangelio es poder de Dios para salvación. La familia, que dice Dios en el Antiguo Testamento, papás enseñan a tus hijos. Papás enseñan a los hijos de tus hijos. Enséñalos, instrúyelos en las cosas del Señor, protégelos de las cosas del maligno. Hace poquito miré un video de un hombre que ya estaba en la cárcel, y era un hombre que abusaba de niños. Y le preguntaron al hombre: ¿cómo escoges a los niños que vas a tomar? ¿Qué buscas? ¿Qué características estás buscando para hacer una movida sobre un niño? Y él dijo: yo no veo a los niños, yo veo a los papás. Si yo veo a los papás que están así descuidando, yo sé que es fácil. Pero si yo veo a los papás que están vigilando y que no van a dejar que nada suceda con sus hijos, ahí yo mejor ni me muevo ahí. La única esperanza, hermanos, que tenemos es el Evangelio y es el hogar. Y el diablo ataca al hogar y lo ataca hasta dividirla, hasta destruirla. Pero el poder es del Señor. Todo es posible para Dios. Dios puede redimir cualquier situación, y cuando, hermanos, hay fallas aquí, hay fallas allá, deberíamos de recordarnos que Cristo murió para nosotros y su sangre puede redimir cualquier situación. Donde no hay esperanza, Dios da esperanza. Porque el precio es pagado y ya no tenemos la deuda con Dios, porque tenemos la justicia de Cristo. Y eso tiene poder, mis hermanos, para cambiar una nación y para cambiar un hogar. Porque todo, hermano, regresa al amor. Descubriendo de nuevo y siempre descubriendo cuánto Dios nos amó, que se entregó a sí mismo, y deberíamos de ese punto en adelante de ser fiel a Él, porque Él nos amó tanto, y eso va a cambiar cualquier situación que está al revés. Abraham estaba dispuesto a rendir todo, y Dios le dio más que Isaac. Le dio la promesa del Mesías, y le dio la promesa que las semillas de las naciones, todos somos benditos por la fe de Abraham. Él es el padre de la fe. Si es que, hermanos, si es que realmente estamos completamente rendidos al Señor. Entonces lo llevaron a un lugar llamado el Calvario. Verso 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Ya ustedes ya saben del domingo pasado, esto era para intoxicar a uno por poquito, para no sentir tanto dolor. Pero dice, no quiso beberlo. Verso 35, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre mí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, el Señor Jesucristo, la única cosa que Él tenía era su túnica. No le dejaron con nada. Con nada dejaron a nuestro Señor Jesucristo. Él entregó todo, aún su túnica que tenía, lo echaron suerte sobre ella. El mundo siguió quitando y quitando. Dios dio. El hombre no tiene excusa, hermanos. Ahora, después del rapto de la iglesia, después, hermanos, del milenio, el Señor va a derramar el juicio verdadero. El hombre no tiene excusa. Dios dio todo.
Hay de aquellos que siguen endureciendo sus corazones y siguen endureciendo sus corazones y siguen rechazando el amor de nuestro Señor. Y no toman la oportunidad ahorita para ser salvo y para recibir perdón de pecados y para recibir el poder del Espíritu Santo, de ser nacido de nuevo, una creación nueva en Él. Y luego, verso 36, sentados le guardaban ahí. Verso 37, y pusieron sobre su cabeza escrita: este es el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquí, hermanos, están diciendo tantas cosas al Señor, insultándole. El Señor podía, durante ese momento que Él estaba escuchando a la gente decir cosas de Él, malas cosas de Él, ¿verdad? De salir afuera de su contexto, lo que Él dijo el templo de su cuerpo, pero ellos no lo entendían y lo están provocando desciende de la cruz, ¿verdad? Otra vez el diablo va a usar a la gente del mundo para hablar cosas malas, para tratarnos de desviar de los caminos del Señor, para no cumplir la palabra del Señor. Y aún, hermanos, el diablo va a usar a los cristianos carnales. ¿Quiénes son los cristianos carnales? Bueno, pues son aquellos que no ponen su vida espiritual primero. Y todavía tienen en la mente de la carne, todavía andan, ¿verdad? Son nacidos de nuevo, saben, tienen el Espíritu Santo todavía, no son cómodos en el mundo porque saben mejor, pero tampoco quieren estar bien con el Señor porque se les hace aburrido. Tampoco quieren estar calientes con el Señor porque otra vez no tienen suficiente fe de reconocer que en Dios es todo mejor. Lo máximo que uno puede vivir es en Cristo porque Él es la vida abundante. Y el diablo usa gente así, carnal. Y empiezan a hablar en vez de escuchar, como dice Santiago. Santiago nos dice: debemos estar listos para escuchar y tardos para hablar. Lo dice verso 43. Confío en Dios, líbrale ahora si quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si nos vamos en orden, hermanos, la primera palabra que Cristo dijo en la cruz era una palabra de qué? De perdón. Era palabra de perdón. Porque aún así, en los últimos momentos de su vida terrenal, hermanos, el Señor quería ser libre de rencor y de no perdonar. Él dijo: Padre, perdónanos. Y al mismo tiempo mantuvo su conexión con el Padre durante la prueba. Enseña a nosotros, ¿verdad? Y cuando las cosas van mal para nosotros, tenemos que seguir en comunión con nuestro Dios. No dejar que la lucha, la prueba nos estorba cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Dice, verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, llama sabachthani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo: Elías llama esto. El Señor, para mí lo más duro para el Señor era hacer que el Padre tuvo que voltear su rostro de Él. ¿Por qué? Porque el que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. Dios es santo, hermanos, y tuvo que juzgar el pecado mediante su único Hijo, el Señor Jesucristo. Verso 48, y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, y le dio
qué amargo le dieron de beber a nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías dice que Dios es la fuente de agua viva. Jesucristo dice la misma cosa en el Evangelio según San Juan. Él es el agua de vida. Y Él nos da agua dulce, agua viva, agua pura, agua limpia. Y en lugar nosotros le damos ¿qué? La amargura. Le damos la amargura del mundo, la amargura del pecado. Le dice que Él lo tomó. Y en cambio Él nos da agua bendita. Realmente agua bendita no es el agua que tiran, ¿verdad? El domingo. El agua bendita es Cristo mismo. Dice, pero los otros decían, venga, vamos, si viene a Elías a librarle. Ellos no alcanzaron a mirar a Elías. ¿Quién miró a Elías? Los apóstoles. Pedro y Juan miró a Elías y también Moisés. Cuando subieron al monte, ¿verdad? El Señor cambió, hubo metamorfosis y el Señor, su rostro brilló más fuerte que el sol y ahí llegó Moisés y Elías. Y ellos esperaban que Elías va a venir. Dicen, vamos a ver si Elías viene. Elías ya vino. Elías vino, ¿verdad? Pedro lo miró. Elías vino en Juan el Bautista. Elías va a venir después. No dice claramente en Apocalipsis, pero van a venir dos testigos durante la gran tribulación y van a venir y van a predicar y después lo van a poner a muerte, pero después de 3 días van a resucitar de nuevo otra vez. Qué curioso aquí que estos judíos dicen, vamos a ver si viene Elías. Elías ya vino, pero también Elías va a regresar después, antes de la venida del Señor Jesucristo al mundo otra vez. Y dice, verso 50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice que Él entregó el Espíritu. Durante todo ese tiempo que fue entregado y que fue azotado y que fue crucificado, dice que Él entregó su Espíritu. Él lo entregó. ¿Quién estaba encargado? Cristo estaba encargado. Él estaba completamente en control. El diablo le quería estorbar, el diablo lo tentó, el diablo lo tentó después de eso más veces porque dice que el diablo lo dejó por un tiempo, que significa que regresó otra vez. El diablo habló por Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor estaba explicando a sus discípulos que era menester de sufrir y morir en Jerusalén. ¿Y qué dijo Pedro? Ay, Señor, que nada eso te acontezca. Y lo dijo, vete de mí, Satanás. El Señor estaba completamente en control de todas las cosas y todavía no ha cambiado. Dios está en control de todo, hermanos. Dios está en control de todo. Y mejor es estar bajo control de Él. Mejor es, hermanos, que usted y yo seamos dominados por el Espíritu Santo y no por nuestra carne. Verso 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas partieron. Las piedras partieron, hermanos, y fíjense cómo rompió el velo del templo. Dice que se rasgó de arriba para abajo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo quebró. Dios mismo lo rasgó en dos. Dice de arriba, era acto de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya dio el precio por el pecado. Ese velo, hermanos, estaba en medio del lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificio para el pueblo de Dios. Y al mismo tiempo amarraban una cuerda al pie del sumo sacerdote, porque si no entraba bien el sacerdote,
caía muerto ante la presencia de Jehová. Y con una cuerda lo podían sacar para afuera, porque nadie más quería meterse ahí porque iba a morir también. Si se acuerdan cuando trajeron el arca de Jehová en los tiempos del rey David, el rey David lo hizo a su manera y dice que el carro agarró una piedra y uno, para que no cayese el arca, uno puso su mano y cayó muerto ahí. Lo que quiero decir, era algo muy grave. Pero por la sangre de Cristo, hermanos, usted y yo tenemos acceso al trono de Dios. Porque cuando Dios mira a usted y justamente con mí también, hermanos, nos ve la justicia de Cristo Jesús. Y Pablo nos dice en Hebreos que por esa razón deberíamos de orar confiadamente ante la presencia del Señor. Orando, ¿por qué? Orando por auxilio, orando por las necesidades, siempre orando, hermanos, siempre orando. Hay que no menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Nos hizo que pudiéramos estar ante la presencia de Dios, orando y dándole gracias a Dios. Y tenemos esa comunión directo mismo con Dios el Padre. Ya no tenemos que andar trayendo holocaustos, ya no tenemos que guardar una dieta, ya no tenemos que andar guardando en las fiestas o el día sábado. Hermanos, todos los días, en cualquier momento, podemos tener comunión con Dios mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Y nada más. Y nada más. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y dice verso 52, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Mateo es el único que graba aquí lo que pasó con esos hombres santos en Jerusalén que estaban enterrados. Dice que se despertaron. Y muchos vieron a ellos, dice, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hay comentarios que dicen algo de esto y dicen otro, y no hay una clara explicación. Pero lo que yo veo, hermanos, después de la resurrección del Señor, lo voy a leer otra vez en el verso 52. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después de y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, ¿de quién? De Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Dónde fueron? A Jerusalén. ¿A quién miró a ellos? Dice que muchos miró a ellos. Dios estaba diciendo a los judíos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, porque Él resucitó de entre los muertos, y había estos otros testigos que se levantaron juntamente con Él y muchos pudieron verlos. Trataron de tapar lo que había sucedido. Los judíos pagaban mucho dinero a los soldados para no decir nada. Pero, sin embargo, hay testigos tras testigos, tras testigos, tras testigos diciendo que la resurrección realmente sí sucedió. Como estábamos aprendiendo, hermanos, veces atrás, que sin la resurrección de Jesús, todo lo que dijo Jesús no era verdad. Pero porque sí hay resurrección y hay mucha evidencia, hay muchos testigos que miraron a Jesús después de la resurrección, eso significa, hermanos, que Jesús sí es el Mesías. Y todo lo que Él dijo, quien Él era, sí es verdad. Y otra cosa que quiero decir, hermanos, que los que mueren en Dios, duermen. Es la palabra que se usa cuando un creyente se muere. Dice, no, están dormidos. Yo no estoy diciendo que el alma y el espíritu quede ahí dormido, porque el espíritu, el alma, el verdadero yo va directamente a la presencia de Dios, como dice Pablo. Al momento que dejamos
que caemos muertos aquí, el cuerpo se queda, pero el alma espíritu va con el Señor para estar con el Señor. Pero hermanos, el cuerpo va a ser resucitado. Si no me creen, leen 1 Corintios 15 y Pablo explica muy bien la resurrección. Lo que quiero decir, hermanos, es cuando una persona creyente muere, duerme, pero cuando un incrédulo muere, la Biblia dice que murió. La Biblia dice que murió. No dice que se vaya a un lugar esperando que sus parientes, que sus compañeros están velando, rogando por ellos para que salgan de un lugar entre medio para que vayan al cielo. No dice eso, porque no existe en la Biblia. Hoy es el día de salvación. Uno tiene que hacer su decisión mientras que está vivo, porque ya después de muerto ya no hay otra oportunidad. Estos santos que resucitaron, hermanos, murieron esperando en la promesa de que Dios iba a mandar el Mesías conforme por la boca de los profetas. Y ellos muriendo, creyendo en esa promesa, y ellos despertaron cuando Cristo despertó. El creyente, hermanos, va a despertar porque Cristo resucitó de los muertos. Cuando uno de nuestros seres queridos muere, es doloroso, pero si son creyentes, hermanos, estamos esperando aquel día cuando suene la trompeta y vamos a estar unidos de nuevo. Las despedidas duelen mucho. Pero en aquel día, después que suene la trompeta, vamos a estar unidos para siempre y para siempre estar con el Señor. Otra vez digo la importancia de orar por nuestros seres queridos que no son salvos, para que puedan ir al cielo juntamente con nosotros. ¿Y cómo van a ser salvos? Por el Evangelio. Dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y aquí saca la iglesia romana de que este centurión nunca murió. Otra vez no tiene base bíblica, nomás es una cuenta por ahí. Verso 55, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. El Señor también, hermanos, tenía mujeres que seguían a ellos mientras que ellos ministraban a la gente. Las mujeres eran devotas y les hacían los quehaceres y hacían cosas así como la comida para ellos. Estas mujeres, hermanos, nos dan un gran ejemplo. Eran mujeres muy devotas, muy entregados al Señor. Siempre estaban ahí durante la crucifixión y eran las primeras, después de la resurrección, eran las primeras ahí. Y hermanos, debemos de ser devotos también al Señor, como estas mujeres. Verso 56, entre las cuales estaba María Magdalena, donde el Señor sacó 7 demonios de esta hermana aquí. María, la madre de Jacobo, hijos de la madre de los hijos de Zebedeo. Y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este hombre, un hombre rico, José, no está escrito en ninguna parte, hermanos, pero una idea es de que después de la resurrección de Cristo, José de Arimatea llegó al lugar de hoy en día Irlanda, por ahí, y formó una iglesia. Pero otra vez digo, no es algo que es escrito, es tradición oral que los primeros padres de la iglesia según dijeron. Pero vemos aquí, hermanos, en los evangelios que este hombre era seguidor de Jesús, de que él pidió el cuerpo del Señor. Dice, verso 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diese el cuerpo. Este hombre, sin duda, hermanos, amaba al Señor Jesucristo y quería darle un lugar para reposar su cuerpo. Verso 59, y tomándose el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro
nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. ¿A quién entierran, hermanos? Entierran a la gente que muere, ¿no? Entierran a la gente que muere. ¿Por qué digo eso? Porque va a haber esos gente que critica la Biblia. Podemos explicar la resurrección. Jesucristo realmente no murió, nomás desmayó. Y después de 3 días ya volvió, porque realmente no murió, nomás desmayó. Pero aquí dice que lo sepultaron. Quiere decir que murió. Quiere decir que murió. Y aparte el soldado no quebró los pies de él, porque miró que ya estaba muerto. Dice, verso 61, y estaba ahí María Magdalena. Otra vez, María Magdalena. El Señor le había sacado 7 demonios, ¿verdad? El Señor dio la palabra, ¿verdad? Que un hombre debía tanto y otro hombre debía mucho, mucho menos. Y el mayordomo perdonó a los dos, pero el que tenía una cuenta más grande tenía más amor para su amo. Y sin duda vemos ese ejemplo en María Magdalena. Después de ser atormentado tanto tiempo por 7 demonios, ella estaba enamorada del Señor Jesucristo. Para vivir, su vida era Cristo. Su vida era Cristo. Otro ejemplo para nosotros, nuestra vida debe de ser Cristo. La otra manera, sentadas delante del sepulcro. Verso 62, y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Verso 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Otro para los que critican la resurrección de Cristo, porque todavía también dicen lo mismo, que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo. ¿Cómo van a robar el cuerpo? Número 1, está una piedra grande frente al sepulcro. Número 2, están soldados romanos ahí guardando el sepulcro. No iban a querer a ir allá para enfrentarse con los soldados. Verso 65, Pilato dijo, ahí tenéis una guardia, ir a asegurarlo como sabes. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia. Ellos piensan que habían acabado con este hombre llamado Jesús, que es el Cristo. Pero hermanos, para eso vino el Señor, para redimirnos debajo el poder de la ley y el poder de Satanás. Usted y yo, hermanos, deberíamos de nunca cansarnos del simple evangelio. Ese simple evangelio fue que nos salvó. Fue que nos salvó. Vamos a orar, Señor. Señor, gracias por cumplir la obra de la cruz y por hacer todo conforme a lo que estaba escrito de ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor Santo, porque fallamos muchas veces ante tu presencia. Ayúdanos, Señor Santo, a negar nuestra carne. Señor, y tomar la cruz y seguir en pos de ti. Porque solamente así vamos, Señor, a tener realmente alegría en nuestra vida y gozo. Señor, danos esperanza. Danos esperanza, Señor. Ayúdanos a no dejar de orar, no dejar de pedir, Señor, un milagro de parte de ti. El
milagro que tenemos, el milagro que necesitamos, mi Dios, es ver a la gente que sea salva. Es ver a nuestros hijos, Señor, que sean salvos. Es ver, Señor, que el lugar sea un lugar tranquilo, un pedazo del cielo, mi Dios. Señor, gracias por todo. Todo es posible, porque tú moriste en la cruz y tú, Señor, después de 3 días, Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu Santo, levantaste con vida nueva. Igual nosotros, Señor, tenemos ese mismo Espíritu en nosotros que nos está ayudando, Señor, de vencer la carne y el mundo y el diablo. Todo se lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, para siempre y para siempre.